Vamos a entonces a seguir ahora en nuestro tercer bloque de presentaciones orales, ¿ya? Vamos a dar entonces inicio a este bloque que consta de dos presentaciones, las cuales nos van a mostrar la transversalidad de la intervención con el modelo de ocupación humana, ya que ambos contextos que vamos a ver a continuación y poblaciones son diversos. Y ahí, bueno, como ha sido la tónica de toda la jornada, nos damos cuenta de que con el mojo simplemente no hay límite. Bueno, vamos a presentar a al primer colega, que va a presentar cambio transformacional en el razonamiento terapéutico, haciendo terapia ocupacional con el mojo en un centro de artritis reumatoide. Presenta Claudio Venegas Pérez, terapeuta ocupacional egresado el año 2020 de la Universidad Andrés Bello, con diplomado en el modelo de ocupación humana y en proceso de cursado de magíster en neuropsicología en la Universidad Mayor. Claudio se desempeña como TO de la Clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, Chile, en unidad de pacientes críticos y en atención ambulatoria con personas que presentan condiciones de disfunción física. Y bueno, Claudio forma parte del Centro de Artritis Reumatoide con certificación de excelencia PANLAR. Damos entonces la bienvenida a Claudio. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí, Claudio, te escuchas bien. Bien, entonces voy a agrandar la pantalla. Bueno, como me estaban presentando, para partir muy buenas tardes, esperando que estén todos muy bien, estén disfrutando de esta gran jornada, como también las grandes presentaciones y mesas redondas que hemos estado presenciando durante esta jornada. Bueno, como dijeron, mi nombre es Claudio Venegas Pérez, soy terapeuta ocupacional de Viña del Mar, y el día de hoy les voy a entregar mi experiencia y también la de mi usuaria en este proceso de cambio transformacional del racionamiento terapéutico. Principalmente, como dice el título, haciendo terapia ocupacional con el modelo de ocupación humana en un centro de artritis reumatoide. A modo de contexto, el Centro de Artritis de Clínica Ciudad del Mar es una unidad clínica de trabajo multidisciplinario donde se enfocan principalmente en el tratamiento, acompañamiento y rehabilitación de pacientes que tengan algún diagnóstico de artritis reumatoide. Está conformado por diferentes profesionales, dentro de lo que se incluye la terapia ocupacional, como también se encuentran reumatólogos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, entre otros, ¿ya? Este caso clínico fue llevado a cabo en septiembre del año 2021, en plena crisis sociosanitaria por el tema del COVID-19, donde se generaron atenciones a distancia por medio de lo que implica la telerehabilitación, pero también se enfocó en el tema de la presencialidad bajo estrictos protocolos de bioseguridad. ¿Con qué personas se trabajó durante este proceso? Primero era un grupo heterogéneo de 3 mujeres, las cuales las 3 tenían diagnóstico de artritis reumatoide, estaban en un intervalo de edades entre 45 a 60 años y las 3 expresaban alguna cierta dificultad en el desempeño de actividades, por un lado laborales y por otro lado de más cotidiano en temas del hogar, dependiendo del contexto de cada de las mujeres. Sí, es importante mencionar que dificultad en el desempeño estaba bastante ligado con la sintomatología propia de la patología, como el dolor, la rigidez y también la fatiga cuando se generaba manipulación de objetos principalmente. Y es bien interesante también abordar que estas mujeres han pasado por un largo proceso de institucionalización como de atenciones médicas. Bueno, aquí va la pregunta de cómo era la evaluación previa en el centro, al menos la que yo realizaba antes de presentarme con el modelo de ocupación humana. Primero, era un proceso súper centrado en los que son los antecedentes biomédicos, se veía la patología, se veían los síntomas, se veían los signos. Era una evaluación jerarquizada, donde el profesional generaba como esta posición de poder, donde era la persona que generaba el ritmo de lo que era la intervención, como también de la evaluación, ¿ya? Se veía la persona un tanto descontextualizada, sin entender lo que es el impacto que tiene el ambiente en los aspectos personales y sociales de la persona. Como también de manera única se utilizaban instrumentos rígidos, que solamente se basaban en los parámetros de la media de la población.
¿ya? Y se comprendía que era un proceso que era multidisciplinario. ¿Cómo se empezó a cambiar este proceso de evaluación cuando se empezó a trabajar ya desde la mirada del modelo de ocupación humana? Primero se cambió el foco ya no era ese el diagnóstico, sino era la persona, la mujer que estaba en este lugar. Se entendía que era un proceso continuo que se enfocaba y principalmente le daba énfasis a este dinamismo y la flexibilidad de la vida en progreso de las mujeres, focalizándolas a ellas mismas en este rol activo y protagónico. Se empezaron a analizar de mejor manera los métodos no estandarizados, que muchas veces en los aspectos clínicos se dejan de lado. Aquí se toma una prioridad bastante importante, como también se empieza a cambiar el enfoque del centro a una visión más interdisciplinaria. O sea, se empezaron a generar reuniones más cotidianas para generar un proceso de rehabilitación o de tratamiento que sea de acompañamiento, tanto los profesionales como también las personas con las que se estaba trabajando. ¿Ya? Aquí no solamente se trabajan las profesiones por separado, sino que había una retroalimentación constante y una interconexión entre los profesionales y también de las personas con las que se estaba trabajando. Ya hablando de los métodos estandarizados, los instrumentos propios del modelo de ocupación humana que se trabajaron, en primera instancia se utilizó el MOJOS como un instrumento que nos permitía comprender mejor la realidad única ocupacional de las mujeres. Evalúa tanto el impacto de la abolición, la habituación, la habilidad del desempeño y el ambiente en la participación ocupacional, o sea, el impacto en sí en esta participación ocupacional. Estas características de recolección de datos facilitaba todo lo que era el proceso de la documentación, principalmente las observaciones que uno podía haber estado viendo en las intervenciones previas, como también se complementaban con unas entrevistas semiestructuradas orientadas por lo que eran las preguntas de locales, ¿ya? Y el ACTRE. El ACTRE, lo que es la configuración de actividades, que es el que vamos a dar mayor énfasis en esta presentación. Muy interesante el trabajo de este instrumento como un instrumento de autoevaluación, donde las mismas mujeres tenían este rol activo, tenían un sentido de control más importante y protagonismo durante este proceso de evaluación, ¿ya? Se relaciona lo que es la configuración de su rutina, lo que es la actividad desempeñada, la capacidad de desempeño tanto objetivo, pero principalmente el subjetivo, la percepción de este cuerpo vivido, y lo que es el tema de los elementos de la abolición. O sea, explica cómo los aspectos de estas capacidades del desempeño, subjetivas principalmente, van a estar involucrados tanto en los valores, van a estar en el sentido de placer, como en el sentido de eficacia. ¿Ya? Acá podemos ver un ACTRE que fue uno de los que realizó una de las mujeres con las que se estaba trabajando. En primera instancia, que nos permite facilitar, ver y ahondar en lo que es la rutina diaria de lo que son las mujeres. Además de analizar en detalle los aspectos ocupacionales y personales, como dijimos anteriormente, la abolición, la habituación, lo que es la percepción del cuerpo vivido, o sea, esta capacidad capacidad de desempeño subjetiva, dentro de lo que sería o enmarcado dentro de estos fenómenos motrices producto de la patología que pueden estar presentando las mujeres. ¿Ya? Y cómo esto al final impacta tanto en su participación como también en el sentido de eficacia de ellas mismas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá en el ACTRE? Primero encontramos, ahí está, se ve la parte de las claves, que es las que nos indica en qué posición espacial está nuestro cuerpo al momento de ejercer esta actividad. Va del 1 al 3 y que nos indica si está acostado, sentado o está de pie las mujeres. Uno hace una breve indicación de la actividad que está haciendo con la categoría, por ejemplo acá podemos ver sueño, autocuidado, entre otras siglas que van correspondientes a lo que es la categoría de la actividad que se está desempeñando. Y además encontramos estas 8 preguntas que van respondiendo, como es un proceso de autoevaluación, las mismas personas, en compañía muchas veces u orientación de lo que es el terapeuta ocupacional. Y dentro de estas 8 preguntas uno puede estar viendo lo que es el sentido de eficacia, los valores, los intereses y también la percepción de este cuerpo vivido, que por lo general en este caso, de lo que se habla del centroartritis, se puede ver que es un cuerpo vivido, percibido con bastante dolor. ¿Ya? Y al final como esto se correlaciona de manera importante, donde hay una dinámica completa, donde todo se va conjugando con todo.
Este caso era bastante importante, porque, por ejemplo, aquí estaban las actividades de limpieza de la casa, como todo lo que es el tema del hogar. A esta mujer no le gustaba esta actividad, le cargaba, no lo encontraba importante para ella y hasta sentía que lo hacía un tanto mal. Y es por eso para que, como ella quería deshacerse lo más rápido de esta actividad, lo hacía rápido, lo hacía sin descanso, sin pausa, que es lo recomendable por lo general como en temas de ahorro de energía que se recomienda en artritis reumatoide. Entonces se vio que ella no hacía ninguna pausa, ningún descanso para hacerlo lo más rápido posible. Y esto iba directamente ligado con lo que es la percepción de estos síntomas. Empezaba a aumentar el dolor, empezaba a aumentar la fatiga, lo que después, posterior, impactaba de manera importante el desempeño de actividades que para ella sí eran significativas. Ya pasando lo que era este proceso de evaluación, se empezó a trabajar en el desarrollo e intervención de un programa con el grupo. Emanaron dos necesidades ocupacionales que emanaron directamente de las mismas mujeres que ellas fueron creando este proceso, y se construyeron algunos objetivos, dentro de los que se destaca, en mi primera parte, la construcción de un grupo de apoyo para mujeres viviendo con artritis reumatoide, donde se buscaba generar un espacio de esparcimiento que permita la catarsis emocional, como también el sostén socioafectivo, que en ese minuto no existía, o al menos acá en la zona de Viña del Mar. Y por otro lado, el generar oportunidades de exploración que les permitan percibir sus capacidades, su cuerpo vivido de una perspectiva ocupacional, dejando de lado esta estandarización biomecánica que muchas veces uno tiene súper instaurado, y aquí se enfoca en las mujeres y lo que es su ocupación. Y con esto se empezaron a generar diferentes intervenciones, dentro de lo que destaca la facilitación de la exploración, la participación en ocupaciones significativas, la asesoría ocupacional individual, y en esto me quiero detener porque es lo más importante, o lo que más a mí me gustó, que era esta creación de este grupo colectivo, que era de un grupo de ayuda mutua para mujeres con artritis reumatoide. Que lo más importante, que era un grupo hecho por y para ellas, donde el terapeuta ocupacional solamente estaba facilitando o orientando en caso de que ellas lo necesitaran, ¿ya? Este grupo es un grupo autónomo, pero está integrado dentro de lo que implica este centro de artritis, ¿ya? Claudio, quedan 5 minutos. Perfecto. ¿Y en qué empezó a ayudar la utilización del modelo de ocupación humana, o cómo llegó a cambiar también mi percepción de la evaluación y la intervención? Primero, cambió el foco a las personas. Más allá del diagnóstico, eran las personas. Estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con ocupaciones, y ellos son los expertos de este proceso. Se focalizó en la exploración de estas mismas mujeres, sobre todo en lo que son sus necesidades y los objetivos ocupacionales que ellas entendían, ¿ya? Se generó este reencuentro en la experiencia subjetiva de los cuerpos, la construcción de este grupo de ayuda mutua, y esto es lo que más me importa, o al menos lo que más a mí me llegó trabajando en este proceso, también haciendo el diplomado del modelo, del comprender de cómo está ser, desde una percepción de un cuerpo vivido que siente dolor, que siente fatiga, que está cansado, no solamente impacta en el desempeño de las actividades, sino que impacta en la identidad ocupacional de las personas, cómo yo me veo, cómo yo me identifico. Y eso muchas veces se queda de lado en lo que es la atención física de la terapia ocupacional, y es muy importante tener que abordarlo, porque es parte y propio de la persona misma, ¿ya? Y además entender que el modelo de ocupación humana se puede integrar dentro de lo que es esta práctica física de la terapia ocupacional, como también complementarlo con modelos u otros modelos de intervención de la terapia ocupacional, pero que sí vayan obviamente afín a esta visión de una percepción de la persona, ¿ya? Y para ir finalizando, ¿cómo me cambió a mí como terapeuta ocupacional? Me otorgó una concepción de lo que es la evaluación. Uno tiende a irse mucho con el sistema, a mecanizarse mucho, y a veces, y suele suceder en lo físico, que la ocupación queda de lado.
al trabajar con el modelo ocupacional me trajo la ocupación de nuevo, y entender que yo no soy el experto, sino es la persona que está al frente de la experta, y yo solamente puedo facilitar y orientar en este proceso que está viviendo. ¿Ya? Además de brindar esta participación más activa, centrada en la mujer, donde ella misma sea las protagonistas y creadoras. Además, me otorgó instrumentos, que son estos instrumentos estandarizados propios del modelo de ocupación humana, que me permitían analizar o percibir de mejor manera la historia ocupacional, las participaciones y las necesidades ocupacionales, ¿ya? Los objetivos y las intervenciones se trabajan a base de lo que la persona quiere y busca, ¿ya? Y por eso se conformó también este grupo de ayuda mutua, porque ellas lo vieron como necesidad. Necesitamos un acompañamiento que nos entienda más en este proceso. Y esto también no solamente fue un cambio para mí, importante en este razonamiento terapéutico, sino también para las mismas mujeres, porque uno viene de una lógica muy mercantil de lo que es la salud. Entonces, donde es el profesional el que te indica lo que tienes que hacer, lo que tienes que recetar. Entonces, cuando uno le entrega como este bandera de este rol más protagónico, más activo, donde tú oriéntame, yo te facilito, yo te voy a acompañar en este proceso, pero tú eres la gran experta, también es un proceso que las mismas mujeres, los mismos usuarios con los que uno está trabajando, tiene que hacer un cambio de switch, ¿ya? Y ese proceso es muy rico en temas de acompañamiento, porque se genera lo más importante para la terapia ocupacional, la vinculación. Así que, bueno, eso fue mi presentación. Espero que les haya gustado mucho. Para mí fue una gran experiencia. También agradecer al equipo del Modelo Ocupación Humana por haberme invitado. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio, por tu presentación súper dinámica y súper bien en los tiempos, así que muy agradecida y concuerdo completamente con tus conclusiones, sobre todo en el área física, salirse un poco de los parámetros más biomecánicos, ¿cierto? Es todo un desafío y el mojo nuevamente aquí demuestra todo lo que nos aporta como TEO en todas las áreas. Así que muchísimas gracias por tu presentación, Claudio. De nada. Vamos a continuar entonces con la segunda presentación de este bloque, el cual se denomina Estrategias e intervenciones ocupacionales del modelo de ocupación humana en la promoción de la salud mental con poblaciones en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Nos presenta Bianca Puntarelli Vicencio, terapeuta ocupacional, magíster en salud pública y diplomado en el modelo de ocupación humana, docente investigadora de pre y postgrado de la Universidad Andrés Bello, con una vasta experiencia y especialización con población infanto-juvenil en situaciones de vulnerabilidad, con problemas de salud mental, consumo problemático de alcohol y drogas e infracción de ley juvenil. Dejo con ustedes a Bianca. Muchas gracias. Aquí vamos a compartir entonces la presentación. ¿Ya? Vamos a echar también a estar atenta del tiempo porque no me quiero pasar y vamos a poner aquí. Bueno, buenas tardes entonces, gracias. He ido un poco recogiendo, leyendo las conferencias anteriores y hoy día la verdad es que yo vengo a traspasar un poco una experiencia que tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el trabajo desde el modelo de ocupación humana con poblaciones en situación de vulnerabilidad y cómo este modelo, ¿cierto?, es coherente, va en coherencia o transitaría con un enfoque de derechos humanos para la promoción de la salud mental. Primero contarles que contextualizar la experiencia tiene que ver con una comuna rural en Chile, en sectores estudiados también de origen rural y de alta vulnerabilidad después de hacer un catastro, ¿cierto? ¿Qué permite eso? Permite entender que esta es una metodología, como les decía, que transita en paralelo con un enfoque de derecho humano, ¿ya? Y la idea era caracterizar espacios de participación ocupacional colectiva y de esta forma interpretar, ¿ya? Interpretar el efecto que estos espacios de participación ocupacional tienen en
las comunidades que conviven en estos entornos. Inicialmente esto parte como un proyecto comunitario dentro de un fondo, de un fondo monetario, y posteriormente se transforma en un estudio y una investigación. Los participantes inicialmente eran los dirigentes sociales de 3 comunidades caracterizadas como las más vulnerables y personas que participaron en un grupo de discusión a través de una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Y la observación participante en actividades y reuniones. El contenido de toda esta información, el recogimiento de datos se hizo a través de estos instrumentos y posteriormente se hizo un análisis del contenido mediante un sistema categorial, lo que permitió analizar profundamente todos estos ítems y posteriormente sacar ciertas conclusiones y resultados del estudio. ¿Ya? Ahí tiene que cambiar. Dentro de los resultados del estudio, lo primero es que aparece como importante, ¿cierto?, los factores del ambiente. Dentro del ámbito sanitario aparece mayormente la inexistencia de espacios. Las personas logran identificar que la red sociosanitaria no le daba ningún tipo de espacio para poder expresarse, ni para abordar problemáticas relacionadas con el contexto, ni tampoco con sus ocupaciones, ni con la salud mental. Sobre todo con los adultos mayores de estas comunidades, porque predominaba discursivamente esta sensación de no contar con espacios que lo hicieran sentir bien, o donde compartieran ya sus necesidades en común y también donde sintieran que sus necesidades fueran escuchadas o atendidas. Y sobre todo consideremos este contexto de aislamiento obligatorio que vivenciaron durante la pandemia nuestros adultos mayores. Sin embargo, destacaba como factor protector el acompañamiento que hacían los dirigentes vecinales, ¿cierto?, hacia las personas mayores y de mayor vulnerabilidad. De hecho, ellos eran capaces de cubrir necesidades de tipo alimentaria, incluso que no garantizaba en su momento el Estado a través de sus políticas públicas. O sea, eran los dirigentes vecinales los que sustentaban y mantenían de forma directa la alimentación de las familias. También apareció como dentro de los resultados de estudio una insatisfacción de necesidades en los entornos de convivencia. Nos encontramos con muchas personas dentro de estas comunidades estudiadas que no tenían acceso al agua, ¿cierto?, a través de alcantarillado, no tenían alcantarillado ni tampoco acceso al agua potable, el suministro era a través de camiones aljibe, tampoco había, no todas las comunidades tenían acceso a la energía eléctrica, ni tampoco a sistemas de eliminación discreta, ni tampoco conectividad territorial. O sea, era el nivel de insatisfacción ya de necesidades básicas que existían en los territorios, hablaba de una indignidad, ¿cierto?, bastante grande y una vulneración importante de sus derechos, producto de todas estas necesidades de primer orden. También destacaba dentro de los resultados este consumo problemático de alcohol y drogas, donde la población juvenil que participaba en actos delictuales afectaba a toda la comunidad con todas estas conductas de riesgo y también al vecindario, y esto se materializaba en más problemáticas de salud mental, porque los sentimientos asociados eran marginación, ¿cierto?, ansiedad, temor de las personas. Respecto al ámbito ocupacional, aparece como factor relevante la gravedad de las dificultades económicas que favorecían el temor y la incertidumbre respecto al desempeño de ocupaciones cotidianas. Todas las comunidades de las que estoy hablando tenían de forma aledaña, ¿cierto?, empresas de monocultivo agrícola, empresas de extracción de árido y termoelectricidad, y esto precarizaba las condiciones de vida y obligaba a las personas muchas veces a migrar y buscar oportunidades ocupacionales distintas a las que habían desarrollado incluso de forma transgeneracional como la agricultura. Esta ocupación fue muy significativa para las personas, pero en la actualidad, cuando se hizo el estudio, se mantenía en una posición de subempleo y de baja productividad, producto de todo lo que implicaba estas empresas, ¿cierto?, extractivistas alrededor de las comunidades. Siguiendo en la misma línea, estas características de precariedad de estos entornos dificultaban a las personas, como dije en un inicio, alcanzar un umbral
de dignidad básico, y esto indiscutidamente disminuía las posibilidades de las personas de desarrollar ocupaciones significativas en sus territorios y con esto generar procesos económicos e identitarios. En tal sentido, llegamos a la conclusión posterior al estudio que es necesario realizar acciones conjuntas con las comunidades, con los servicios sociales y los servicios productivos de un territorio. ¿Por qué? Y aquí es donde está la relación con el modelo de ocupación humana y la pertinencia de esta implementación de instancias ocupacionales. ¿Por qué? Porque en primer momento, cuando ingresábamos a este campo, a este trabajo de campo con las comunidades, hacíamos un reconocimiento, ¿cierto?, inicialmente de estas comunidades como sujetos de derecho. Al hacer este reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, éramos capaces de caracterizar, ¿cierto?, los grupos prioritarios que incluso determina la política pública, ¿ya? Y también a la vez que reconocíamos las necesidades de estas comunidades, por otro lado reconocíamos los sujetos de obligación que tenían que garantizar estas necesidades, ¿ok? Y en un segundo momento, lo que hacíamos era, a partir de este mismo recogimiento de datos, generar un plan de acción. Y ahí la verdad es que tiene bastante coherencia el modelo de ocupación humana, porque la co-construcción que hicimos con las comunidades ya nos permitió ir identificando y relevando las necesidades ocupacionales de las personas. Y eso nos dio la posibilidad también de desarrollar procesos interventivos que relevaban los testimonios, que relevaban la experiencia de las personas, y para esto requerimos un proceso de inmersión con las comunidades, y eso nos permitió comprender su contexto, comprender los desafíos, y así hacer un acompañamiento sensible, un acompañamiento empático en todos los cambios que implicaba, y desafíos que implicaba este contexto donde vivían las comunidades, ¿ya? Desde ese punto de vista, vuelvo a repetir, la coherencia que tiene el modelo de ocupación humana con el enfoque de derechos humanos es muy alto, porque a través de este reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho, logramos reconocer las necesidades ocupacionales y logramos, por otro lado, acompañarlos en este proceso de descubrir y co-construir lo que ellos consideraban saludables para su salud mental, ¿ok? Sin embargo, a pesar de todo lo que le estoy mencionando, todavía hay bastantes desafíos futuros, y uno de esos tiene que ver con que existe una alta necesidad de caracterizar todos estos tipos de experiencias comunitarias e iniciativas locales que tengan relación con la promoción de la salud mental, sobre todo en territorios que han sido vulnerados de forma sistemática y que también han sido abandonados y marginados. O sea, es importante que se releve las necesidades que tienen estos territorios, porque son estas necesidades las que van a tener un impacto muy alto en la salud mental. Y desde ese punto de vista, el modelo de ocupación humana tiene mucho que aportar, sobre todo porque es un modelo que nos va a entregar datos y nos va a entregar métodos estandarizados. Yo aquí puse como ejemplo para considerar el cuestionario volitivo, el MOJOS, ¿cierto?, la OPI2, que son instrumentos que nos van a permitir indagar en las narrativas de las personas y indagar también en las narrativas respecto a estas ocupaciones transgeneracionales que fueron significativas, como la agricultura, ¿ya? Estas ocupaciones tenían tanto sentido, tanto significado para las personas, que es importante mantenerlas. Y al seguir en coherencia con este enfoque de derechos humanos y el modelo, esta relevancia de la opinión, esta relevancia de los discursos de las personas, nos hizo entender que las ocupaciones predominantes para ellos debían seguir manteniéndose. Por ende, los proyectos y los planes de acción, a partir de ese momento, tenían relación con que las personas determinaran las ocupaciones que le hacían sentido, pero de una forma colectiva, ¿ya? Y desde ese punto de vista, dar oportunidades, ¿ya?, para participar en distintas ocupaciones que son relevantes para la comunidad, que son de interés colectivo, como
un proceso de integración en distintos roles, en distintas tareas, en estos ambientes, como digo, que son relevantes, van a desarrollar un sentido de eficacia. Y por otro lado, existen todas estas estrategias del modelo de ocupación humana que están centrados, ya, porque ponen como eje la participación, ponen como eje la participación, por ende resulta evidentemente crucial que utilicemos modelos que sean capaces de bajar el contenido a la vida real de las comunidades, por un lado, que reconozcan no solamente a los sujetos de derecho, ya como lo hace el modelo de ocupación humana al hacer emerger las necesidades ocupacionales, sino también sea capaz de reconocer a través incluso de estos grupos de educación y de apoyo mutuo los sujetos de obligación que deben garantizar que las personas, ¿cierto?, tengan cubiertas sus necesidades, y desde ese punto de vista el modelo de ocupación humana también facilita bastante la vinculación intersectorial. Quiero terminar diciendo que un modelo como el modelo de ocupación humana entrega la posibilidad, por lo menos como lo he visto yo con aquellas personas que trabajan, entrega la posibilidad desde el inicio, o sea, desde que empezamos a evaluar, le da la posibilidad a la persona de construir su propio camino, porque pone la participación en el centro, y al poner esa participación en el centro, lo que hace es satisfacer derechos humanos. Así que resulta crucial vincular no solo al mundo académico, sino también al mundo de voluntariado, a toda la comunidad, ¿cierto?, con las personas que conviven en estos entornos, porque estos entornos son riesgosos para la salud y finalmente tienen un impacto en la salud mental de las comunidades, y acercarse a ellos nos permite favorecer la participación en dinámicas que son significativas, que tienen sentido, ¿cierto?, y que evidentemente a través de esta participación pueden satisfacer derechos y a la vez promover la salud mental, no solamente individual, sino también de forma colectiva. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido. Dejo aquí, ¿cierto?, la presentación. Muchas gracias. Creo que anduve bastante bien con el tiempo. Excelente, Bianca. Súper bien con los tiempos. De hecho, no fue necesario recalcarte eso, porque justamente estaba ya iniciando el cierre de tu presentación. Excelente, esto de ver, ¿cierto?, el modelo de ocupación humana, más los conocimientos relacionados, ¿cierto?, de derechos humanos, cómo impactan los determinantes sociales, sobre todo en salud mental, es súper poderoso y es un tema relevante de investigar, así que felicitaciones por tu trabajo, y nada, pues, ahora nos toca la ronda de preguntas. Vamos a invitar a Luli, a Lucía Poletti, y a Claudio también para que aprenda su cámara y poder iniciar la ronda de preguntas. Bueno, Claudio y Bianca, la verdad que agradecer la pasión con que a esta hora de la tarde pudieron transmitir y nos pudieron volver a dar esta energía para llegar a esta parte final de las jornadas, porque realmente a los dos se los vio muy apasionados en su presentación, lo cual implica que estuvieron así como supuesto todo atravesados por esta presentación. Así que bueno, agradecerles eso. Llegaron algunas preguntas al chat que primero voy a compartir con ustedes. Primero para vos, Claudio. ¿Cómo conjugar este enfoque con el modelo de ocupación humana en este ámbito de rehabilitación con el equipo? Además, en un contexto de pandemia que no favorecía el encuentro, como señalás en tu presentación al inicio, y este contexto tan rígido a veces, o tan, dice acá, estricto de protocolos de bioseguridad. ¿Cómo pudiste ir coordinando? Mira, voy a partir hablando del tema como del equipo de trabajo, de cómo llegar a como conversar de esta nueva como, o implementación de este enfoque más orientado al modelo de ocupación humana. Principalmente el tema de la vinculación, es importante el tema de la vinculación también con los kinesiólogos, los reumatólogos. Yo tuve la suerte que también el centro de RTTE estaba súper permeable a estas nuevas concepciones de lo que implicaba la rehabilitación, ¿ya? Y yo creo que lo más importante es al menos dar una posibilidad de presentar de cómo va a ser esto, de entender que
siento que va a cambiar un poco el enfoque, el paradigma con el que se iba trabajando, también es algo que es beneficioso para las personas con las que se está trabajando. Y con respecto al tema del COVID, fue un gran desafío, muchas veces tener que adaptar el tema de los instrumentos a temas de telerehabilitación, principalmente en la primera parte, como alrededor de septiembre, que estaba la segunda ola de COVID lo más marcado, pero hay con harto ingenio. Hay que ganarte ingenio porque también cada usuario y usuaria con la que uno está trabajando es diferente. Entonces, hay algunas personas que el tema de la entrevista no les sale tan bien, pero una conversación espontánea, que son todos estos métodos no estandarizados del modelo de ocupación humana, sí son mucho más eficientes. Y por eso el tema del MoHost ayudaba mucho, porque permitía analizar la observación que uno pudo haber tenido durante las intervenciones previas, de cómo se desenvolvía a través de esta nueva modalidad de atención de lo que es lo telemático, y también en caso de que funcionara alguna entrevista semiestructurada. ¿Ya? Y el tema del ACTRE, ahí lo que principalmente hacía era, por ejemplo, en estas como llamadas como Zoom, proyectaba el ACTRE y más o menos lo íbamos haciendo en compañía. ¿Ya? Bien, vos sabés que muchos comentarios del chat hablan de la importancia, ¿no?, de haber podido contar con este instrumento. Mi pregunta al respecto tiene que ver, porque vos mencionaste en tu cierre, lo enriquecedor que había sido para vos poder obtener información de las necesidades de las personas a partir de la instrumentación de este instrumento, pero el punto que yo quería preguntarte es qué impacto vos sentiste que tuvo en las personas, porque muchas veces un cuestionario como este permite como que las personas tomen conciencia de aspectos que quizás no se habían preguntado antes o no habían sido abordados, y que esto termina siendo facilitador, ¿no? Sí, sí, era muy importante eso porque como este es un proceso de autoevaluación donde eran ellas mismas las que iban haciendo todo este proceso, eran las mismas mujeres las que me iban indicando así como, hoy de verdad no estoy descansando nada durante esta actividad, capaz tenga que descansar un poco mejor, y fue mucho más eficiente porque uno desde esta área con más física tiende a decirle así como ya, tiene que descansar cada 5 minutos, tiene que hacer reposo. Después de un ejercicio tiene que hacer, y las personas en realidad no lo hacen, no lo hacían. Entonces, cuando era la misma persona la que se hacía este proceso de autoevaluación, decía, como internalizar, decía ya, como me tengo que hacer cargo de mí. Eso fue bastante interesante, al menos el acto, como este rol protagónico que se le entregaba. Pero sí al principio se generaba una cierta resistencia, principalmente de algunos usuarios y usuarias que son más mayores, que tienen esta lógica de salud más diferente, que como que se sentaban y es como, no, pues yo vengo para que usted me diga lo que tenga que hacer. Tú me tienes que decir qué ejercicio, qué... Y también ese es un proceso de acompañamiento, el decir, mira, vamos a empezar con esto, probemos, negociemos muchas veces, entiendo lo que tú vas, el tema de validar. Eso es lo más importante, entendemos que estamos trabajando con personas que están con dolor, están aburridas, están abrumadas. Entonces, la primera parte es empatizar y validar a la otra persona. Y generando esta vinculación y acompañamiento, muchas veces se generaba también los procesos. Y también habían personas que preferían otros tipos de actividades más como tradicionales de lo que era como la rehabilitación física, y que también está bien. También había que respetar todos estos procesos. Bien, bueno, vamos a integrarla un poquito a Bianca en este intercambio. Quedan algunas preguntas también para vos, Claudio, posteriormente. A mí lo que me hizo repensar, o preguntarte en realidad, Bianca, es que por lo menos en Argentina, y creo que en varios países de Latinoamérica ocurre, que pareciera que estos ámbitos en los que vos desarrollaste tu estudio es patrimonio exclusivo del paradigma más crítico, más social de la terapia ocupacional, y muchas veces hasta se ha recibido la crítica de decir que tiene el modelo de ocupación humana que aportar en estos contextos, ¿no? Si vos viviste esto, si vos tuviste algunas críticas o tuviste que ir negociando de alguna manera, o bueno, ¿en cuánto te ayudó poder tener esta convicción del aporte que el modelo de ocupación humana puede hacer en estos contextos? Ya, súper. Yo creo que primero me sitúo desde la premisa del conocimiento integrado de que habla Kiel-Hofner. O sea, yo creo que siempre, cual sean los modelos, los enfoques tienen que integrarse para, de alguna forma, bajar el conocimiento a la práctica, que finalmente es lo que nos importa, son nuestros usuarios, son nuestras comunidades. Entonces, finalmente esta discusión o esta falacia de estar discutiendo la relación o cuál modelo es menos constructivista que otro, finalmente es
nos juega en contra cuando tenemos que trabajar con nuestros usuarios. Por eso hoy día quise de alguna forma traer la coherencia que tiene un enfoque de derechos humanos con el modelo, porque el modelo va y transita en absoluta coherencia con el enfoque de derechos, porque pone la participación en el centro, y al poner la participación en el centro satisface derechos. Y desde ese punto de vista, al relevar estas necesidades ocupacionales, yo lo sustento de esa forma. O sea, este conocimiento integral que me permite a mí, de alguna forma, darle validez en los distintos contextos donde me desempeño, sobre todo en la academia, y decir, hey, paremos, el modelo de ocupación humana perfectamente puede integrarse con el enfoque, ¿cierto?, de derechos humanos, con la perspectiva de género, ¿cierto?, con cualquier modelo de salud, y por ende, de alguna forma he ido trabajando en este proceso de inmersión, ¿cierto?, sobre todo con mis colegas que están, de alguna forma podríamos decir, son medios reticentes a esta integración de conocimiento, porque pareciera ser polo opuesto, y no lo es. El modelo, a mí lo que más me gusta es la capacidad que tiene de bajar el contenido y de ser claro desde la evaluación hasta el plan de acción. Y eso a mí me deja decirles a ustedes hoy día la convicción que yo tengo al aplicar el modelo, y lo voy a seguir haciendo. Y voy a seguir sustentándolo con distintos enfoques que tengan relación con los derechos de las personas, porque para mí es eso. Así lo comprendo yo. La verdad que te agradezco un montón eso, porque bueno, se han vivido momentos de mucha tensión y que nos han puesto en conflicto, ¿no?, entre colegas, y la verdad que eso es lamentable, porque lo único que atenta es contra la disciplina. Entonces, poder definir que en verdad se va hacia el mismo camino, o sea, se va a la misma meta por distintos caminos, y que a veces hasta una cuestión del lenguaje que utilizamos para decir lo que hacemos, y terminamos haciendo cosas mucho más parecidas o comunes a las que pensamos. Así que agradecerte mucho eso. Volviendo entonces a una pregunta que quedó, Claudio, es si se ha logrado mantener el programa, este grupo de ayuda mutua de las mujeres, activo hasta el día de hoy, y si algún otro profesional se ha sumado a estos espacios, o solo vos has sido el facilitador. No. Se han incorporado la gran mayoría de los profesionales que están dentro del centro de artritis, principalmente a la área que cada uno le corresponda. Y sí, continúa todavía activo el grupo de ayuda mutua. Sí, es como están en este proceso, porque al inicio se conformaron en un contexto de COVID-19, entonces había más posibilidad o más tiempo para poder conectarse o para poder reunir. Entonces están en este proceso de cómo reestructurar muchas veces para que calce con el tema del contexto de la normalidad, sin tanta participación. Tal cual. Bueno, creo que ya estamos en tiempo cumplido de este espacio de intercambio de preguntas. Vean el chat después, porque hay muchos comentarios positivos respecto de sus aportes, así que agradecerles mucho por eso. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Por aclarar las dudas. Y bueno, vamos a continuar entonces, ya estamos como en la segunda parte del segundo bloque, en el cual ya estamos cerrando las jornadas, en donde se abre el espacio de conferencia central de cierre, ¿ya? Este se titula Preservando la orientación profesional centrada en la ocupación y en las personas, integración de los modelos de ocupación humana y de la relación intencional. Exponen Lucía María Poletti, terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina, diplomada en el modelo de ocupación humana obtenido en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, en el año 2011, y certificada en cursos intensivos de actualización de la teoría y práctica del modelo de ocupación humana en el 2017, 2020 y 2021. Se desempeña profesionalmente como terapeuta ocupacional y directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial e Integración Comunitaria Rumbos, y como docente en la carrera de licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Nacional del Litoral. También presentan Carmen Gloria de las Heras de Pablo, terapeuta ocupacional, docente y consultora internacional del modelo de ocupación humana y terapia ocupacional, autoridad educativa del modelo de ocupación humana en Latinoamérica y España, y directora de la Comunidad Iberoamericana del Mojo. Dejo con ustedes entonces a Lucía y Carmen para que prendan sus cámaras.
Ok. Hola, Luli. Hola, Carmen. Bueno, nosotros que estuvimos trabajando juntas, un agrado, en realidad, por nuestra pasión por la terapia ocupacional. Y voy a poner la presentación. Perdón. Nada que ver. Voy a compartir pantalla, eso es lo que se hace. Share screen. Ok. Nosotros, hay una cosa muy importante que dijo Bianca, digamos, y que lo ha dicho Claudio y otras personas, la importancia de integrar el conocimiento de terapia ocupacional con los otros, los conocimientos de terapia ocupacional y además con los conocimientos relacionados. Estos dos modelos, ¿no es cierto?, preservando la orientación profesional centrada en la ocupación y a las personas, estos dos modelos han sido transversales a toda población y en todo contexto. Vamos a iniciar presentando su relación, ¿ya? ¿Qué aporta cada uno, cómo aportan a centrarse a la persona y a la ocupación? Y también vamos a incluir una investigación que Lucía Poletti ha hecho, ¿verdad?, con el modelo relación intencional, partiendo de practicar el modelo de ocupación humana. Primero, recordar nuestro norte, ¿no es cierto? Acá, esto que vamos a ver lo conocemos en general, pero vamos a preservar nuestro norte, el norte de la terapia ocupacional. ¿Cuál es? ¿Verdad? Recordemos, la ocupación humana integra la naturaleza y sentido personal, significado personal, sentido de vida personal, ¿ya?, la naturaleza y sentido histórico con la naturaleza social, la naturaleza y el sentido social. La naturaleza y el sentido social es básico para que el hombre se desarrolle y tome conciencia de sí mismo, que es alguien en el mundo. Bianca también habló de eso, todos hemos hablado, digamos, de la importancia, ¿verdad?, que tiene la relación interpersonal. Nos vamos entonces a centrar en esta naturaleza personal y social del ser humano y cómo se complementan. Y por otra parte, que le cambié los monos, también la foto acá, ¿verdad? Por otra parte, contarles, ¿verdad?, que los valores de terapia ocupacional, ¿verdad?, estos valores son respetados absolutamente por los dos modelos. El valor y dignidad de las personas, ambos modelos lo abordan. Es decir, tomar en cuenta a la persona como personas dignas, ¿verdad? Como hablaba Bianca también, la participación, su participación, sujetos de derecho, ¿verdad?, que son únicos, como hablábamos antes, y por lo tanto, eso es básico. La importancia de la participación de la persona en ocupaciones significativas y no directivas por el terapeuta. La autodeterminación de las personas, ¿ya?, la capacidad latente, creer en el potencial que tienen las personas, los elementos interpersonales, y ahí vamos, de la terapia, que son desde los inicios del tratamiento moral, tan importantes, los elementos interpersonales de la terapia, la relación misma, la subjetividad y naturaleza única de las personas, ¿verdad?, tal como hablaba Claudio, la experiencia del cuerpo dividido, la experiencia propia, ¿verdad?, que hay que comprenderla, y todas las, digamos, las diferentes presentaciones lo hicieron, tanto como la mía, ¿ya?, y la colaboración mutua en la terapia. Esto yo lo doy, esta es la base, ¿no es cierto?, en que se fundan
los modelos de terapia ocupacional, que utilicen estos dos modelos, ¿verdad? De modelo de ocupación humana y modelo de la relación intencional, justamente están dentro de ese paradigma, están totalmente unidos y transversales, unidos a este paradigma que hemos visto de los valores de terapia ocupacional a través de toda población. Estos dos, ¿no es cierto?, respetan dos ejes de nosotros, de toda la vida, que han sido desarrolladas múltiples investigaciones, que es un sello, ¿no es verdad?, la relación que existe entre el terapeuta ocupacional y las personas, es nuestro sello, como decía Lucía en un aporte, es nuestro sello personal, que es distinta a la relación que otros profesionales en general pudiesen tener. Y el mojo, que también, ¿no es cierto?, incluye esos aspectos fundamentales de la relación ya en el proceso de facilitación del cambio. El mojo y el IRM, ¿no es verdad?, trabajan con la diversidad humana, ambos dos. Sabemos que las necesidades ocupacionales, ¿verdad?, abarcan a toda persona con inquietudes ocupacionales, dudas, ¿no es cierto?, acerca de su rutina, con brechas experimentales, ¿no es cierto?, entre nuestra identidad ocupacional y nuestra competencia ocupacional, ¿ya? Cuando ya empezamos a apreciar esas diferencias entre lo que yo soy, lo que pienso, lo que me importa, ¿verdad?, lo que quiero llegar a ser, como decíamos anteriormente en la diapositiva, ¿verdad?, y con lo que realmente mi estilo de vida me está dando, ¿ya? Las personas con problemas de adaptación ocupacional, debido principalmente a causas ambientales, como lo vimos en la mañana, y las personas con problemas de adaptación ocupacional por una incompatibilidad entre las características de los elementos ocupacionales personales y la de los ambientales, una incompatibilidad, donde vemos muchas veces lo que se llama discapacidad. Ahora, en toda esta diversidad, como dice Bianca, ¿no es cierto?, es aplicable, como hemos dicho y Lucía ha repetido durante sus comentarios, ¿verdad?, que son tan interesantes, es que el mojo, ¿verdad?, y también Fernanda lo decía, el mojo es aplicable en todo contexto y con toda población. Y dentro de esta población, estos dos modelos, ¿qué pasa? Nosotros quedamos detrás de las ramas muchas veces. Como decían en el foro o la mesa redonda, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestra energía? ¿Qué pasa con nuestra entrega absoluta? Como terapeutas tenemos una vocación en general, ¿no es cierto?, de dar lo mejor de sí. Y nosotros quedamos atrás. No nos miramos, nos centramos en las personas. Bueno, estos dos modelos nos rescatan, ¿ya? Nos rescatan a nosotros también, como ya hemos visto. Una comparación, ¿no es cierto?, rápida. El modelo tiene principios, que ya conocimos varios, ¿no es verdad? Principios que guían su hacer. Hay una teoría, ¿no es cierto?, detrás también es un modelo creado desde la evidencia a la teoría. Lo mismo es el IRM, ¿ya?, el modelo de la relación intencional, que está basado en el desarrollo, ¿no es cierto?, de las experiencias de terapeutas ocupacionales con estudios cualitativos, conociendo, ¿verdad?, las formas en que se relacionan y cuáles son las formas más eficientes y eficaces que estos terapeutas diversos de todo el mundo, ¿no es cierto?, han tenido, además de otros aportes interdisciplinares. Principios, ¿verdad?, que nos llegan y vamos a nombrar luego los del IRM, ¿verdad?, y que acercan esto que el terapeuta, ¿verdad?, en la relación, en el IRM, los principios indican la relación es responsabilidad, mantener una relación saludable y de acuerdo a las características de las personas, ¿verdad?,
centrados en ellos, es una obligación del terapeuta ocupacional, una disciplina que tenemos que seguir. Ambos plantean un razonamiento que nos hace, un razonamiento integrado, que nos hace pensar, sentir con la persona, ¿ya? Y hacer, en el caso del mojo, pero acá un razonamiento terapéutico del mojo que integra la teoría y la práctica, pero en comprender el fenómeno, como decía, la co-construcción, ¿no es cierto?, de evaluación entre ambos, de cada momento se realiza entre el terapeuta y la persona, en colaboración. Razonamiento interpersonal, que va a hablar, ¿no es cierto?, después Lucía Poletti, es lo que propone el modelo de relación intencional. El proceso de evaluación con métodos no estandarizados y estandarizados que ustedes han dicho en sus presentaciones, han mostrado algunos, ¿ya? En el modelo de IRM, ¿no es verdad?, están instrumentos, también ofrece instrumentos de evaluación diversos en este minuto, desde su inicio hasta ahora. Instrumentos de autoevaluación para los terapeutas ocupacionales acerca de cómo nos relacionamos con otros, que después vamos a ver. Instrumentos de observación de estas formas de relacionarnos con otros que existen, ¿ya? Hay instrumentos para niños, instrumentos para los papás, ¿ya? Instrumentos que nos evalúan a nosotros en las formas de relacionarnos, ¿ya? Nos dan la retroalimentación. Instrumentos que son desde la perspectiva del usuario, ¿ya? O de las personas con que trabajamos, y que es una retroalimentación hacia la forma de relacionarnos. Ok, estrategias e intervenciones del modelo de ocupación humana, que existen intervenciones ocupacionales específicas, y el desarrollo, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, el proceso del modelo de la relación intencional es promover el desarrollo de un estilo personal de relación, respetando lo que nosotros somos, ya nuestro propio estilo y cómo complementar con otras formas de ser, otras formas de relacionarnos, y del desarrollo de habilidades interpersonales, que propone guías, estrategias que se van practicando. El modelo de ocupación humana también provee de protocolos de intervención, en este caso el proceso de remotivación que me preguntaron en la mañana, y que fue una de las fuentes de información donde ustedes pueden encontrar que el modo, como se dice en los modos de relación, empático, es el que se descifra absolutamente en el proceso de remotivación. Se descifra como en la sistematización, ¿ya? Y fue una de las fuentes que llamó la atención de René Taylor, ¿verdad?, para poder proveer a los terapeutas ocupacionales de recursos distintos que va a explicar Lucía, y complementar. El modelo de relación intencional complementa todo el ejercicio de la terapia ocupacional, todos los modelos que facilitan la ocupación, ¿ya? En este caso, al modelo de ocupación humana. Por lo tanto, se transforma en esto. El mojo, ¿no es cierto?, tiene como central en sus principios para la práctica que la relación terapéutica basada en el respeto, en la confianza y en la empatía, a todo chancho, ¿ya? En la empatía y la participación en ocupaciones son fundamentales para estas transformaciones ocupacionales. Segundo, el trabajo colaborativo, que en el modelo de ocupación humana, ¿no es cierto?, produce el sentir, pensar y hacer con, ¿ya?, con las personas, como ya lo hemos hablado. Entonces, el IRM yo lo nombro dentro del proceso de remotivación, segunda versión, al modelo de relación intencional como la lupa, ¿ya? La lupa que descifra esta relación terapéutica, ¿ya? Que tanto el mojo
¿verdad?, ha insistido y que lo descifra en diferentes situaciones que Lucía nos va a explicar. Y por lo tanto lo complementa y maximizan, ambos dos en integración, maximizan la eficacia, la eficiencia, la intervención centrada en la persona y en sus ocupaciones. Le doy, ¿no es cierto?, el pase a Luli, a Lucía Poletti, quien va a continuar con nuestra presentación. Gracias, Carmen. Entonces, para dar continuidad a esta presentación, lo que yo quiero compartir con ustedes es un pequeño resumen de algunas conceptualizaciones generales que propone este modelo, el modelo de relación intencional, desarrollado por René Taylor, como decía Carmen, a partir de la evidencia aportada por los terapeutas ocupacionales desde el 2004-2005 hasta la fecha, con 2 ediciones de su libro Modelo de Relación Intencional. Este modelo lo que ofrece es una conceptualización de los procesos interpersonales que ocurren en terapia ocupacional. Más que nada explica cómo el terapeuta se relaciona con la persona y esa relación impacta en el proceso general de la terapia ocupacional. Y a su vez cómo esa relación puede ser realmente utilizada para facilitar los cambios, los resultados en la intervención. Por otro lado es importante, y como ya lo dijo Carmen también, que revela este modelo cómo el terapeuta hace uso de sí mismo justamente para promover la participación ocupacional significativa y resultados centrados en las personas. Por lo tanto, y ahora sí yendo al gráfico que está en pantalla, este modelo visiona a la relación terapéutica compuesta por 4 elementos: las personas, los eventos interpersonales inevitables, el terapeuta y la ocupación. Con respecto a las personas, es responsabilidad del terapeuta poder generar, poder establecer relaciones positivas, intencionales con ellas. Para eso lo que busca es conocer estas características interpersonales que toda persona tiene, ya sean estables sus características de personalidad, sus estilos de comunicación, cómo la persona responde a un cambio, eso es algo estable, ¿no?, de la persona. Y por otro lado, las situacionales, que sería ese repertorio que las personas van teniendo al servicio de situaciones actuales que tienen que ir atravesando. Por otro lado, tenemos los eventos interpersonales inevitables, que son naturales, ocurren durante la interacción del terapeuta con la persona porque son parte de la vida. Ahora, se distinguen de otros eventos que pueden ocurrir en la terapia en el sentido que están cargados de emoción y que por lo tanto pueden ser una oportunidad o pueden ser también una amenaza. Y depende ahí del terapeuta y de la persona, pero más del terapeuta en esta responsabilidad, cómo responder a estos eventos. Si se responde al evento de una manera en que se lo integra y se responde de manera óptima, entonces la persona va a hacer un aprendizaje de esa situación y por lo tanto la relación terapéutica seguramente se va a fortalecer. Ahora, si nuestra respuesta terapéutica al evento no es la adecuada, como terapeutas ocupacionales, lo que corremos el riesgo es que esto tenga un impacto negativo en la participación ocupacional de las personas y por lo tanto se pueda debilitar esa relación terapéutica o incluso se pueda quebrar. Eso también es parte y es algo de lo que tenemos que afrontar, ¿no? Por otro lado, el terapeuta trae consigo una base de conocimiento interpersonal, tanto de cómo conocer las características de las personas, como conocer sus propias habilidades interpersonales, los modos terapéuticos que me voy a detener más adelante a desarrollarlos, y el razonamiento interpersonal, que es esta capacidad reflexiva que debemos desarrollar y tener presente siempre los terapeutas, justamente para conocer a las personas, para conocernos a nosotros mismos, y para monitorear también estos eventos interpersonales, con el objetivo principal de maximizar al máximo relaciones intencionales con las personas, que sean justamente facilitadoras de una mayor involucración en las ocupaciones. Por último, como ya explicó Carmen, la ocupación es como patrimonio quizás más específico de otros modelos conceptuales de la práctica de la terapia ocupacional, que este modelo de relación intencional aporta en el sentir y en el pensar, y se complementa con el modelo de ocupación humana, con lo que ella ya dijo, del sentir, pensar y hacer con las personas en las distintas situaciones. Respecto de los modos, que es donde me quiero detener, René Taylor los define como esta forma específica, esta manera específica que vamos adoptando
o desarrollando los terapeutas ocupacionales en nuestra relación con las personas que acompañamos y facilitamos su desarrollo personal. Taylor, bueno, y las distintas investigaciones indican que no existe un buen o un mal modo, o uno que sea mejor que otro, sino que todos tienen el potencial de justamente generar buenas relaciones terapéuticas con las personas. Pero también pueden ser o tener un impacto negativo cuando no los usamos de la manera que responda a las necesidades de las personas, cuando lo usamos inflexiblemente, es decir, cuando nos quedamos de manera recurrente en un único modo. Y sobre todo, bueno, creo que lo principal es esto, ¿no? Cuando no responde a las circunstancias y a las características situacionales de las personas. Existen, o no existen, o se han identificado a partir de todas estas investigaciones 6 modos que se han denominado como el modo abogador, que es esta tendencia más habitual del terapeuta a advocar por los derechos de las personas, a que estos derechos sean reconocidos, a ser un facilitador de oportunidades, o de que las personas tengan acceso a las oportunidades y a los recursos. El modelo alentador, que es aquel terapeuta que busca, con mayor tendencia, digamos, busca ofrecer oportunidades y dar esperanza, dar ánimo constantemente a las personas. El modo empático, que es esto que decía Carmen, que ya el modelo nos ha formado tanto, ¿no? Pero que se esfuerza mucho en comprender de manera genuina los pensamientos y los sentimientos de las personas sin prejuicios. El modo también instructivo, que a veces es el que más nos cuesta porque nos parece que es contrapuesto a todo lo que hemos aprendido, pero que muchas veces las personas nos necesitan en ese modo, porque es el modo que puede establecer límites, es el modo que brinda como una estructura, que brinda instrucciones y retroalimentación clara en determinados momentos del proceso. Y por último, el modelo me faltan 2, el modelo colaborativo, que es el que hace con la persona y que brinda sobre todo máximas oportunidades de elección, de autonomía y de libertad. Y el modelo resolutor de problemas, que es aquel que ayuda, el terapeuta ayuda a la persona a tener un pensamiento más pragmático, ¿sí? A buscar alternativas de solución. Esto de los modos a mí me interpeló como terapeuta ocupacional en mi práctica profesional diaria, porque me di cuenta que en Rumbos los usuarios de salud mental, con quien yo trabajo hace 22 años, necesitan profesionales que seamos capaces de establecer relaciones humanizantes, porque vienen acostumbrados de relaciones hegemónicas, de prejuicio, de estigma. Esto me llevó a interpelar primero en mi autoconocimiento y en mi autoevaluación cuáles eran mis modos más habituales, y después preguntarme cuál era la perspectiva de las personas respecto de los modos que adoptamos los terapeutas ocupacionales en Rumbos. Esto dio lugar entonces a un estudio de investigación que brevemente voy a compartir con ustedes, y que tuvo que ver con esto, ¿no? Con darle voz a las personas respecto de cómo nos perciben, ¿sí? Este estudio se llevó a cabo en el marco de una especialización de metodologías de la investigación que va a tener continuidad en el marco de una tesis de maestría que estoy llevando a cabo. Y se denominó perspectiva de los usuarios de salud mental acerca de los modos utilizados por los terapeutas ocupacionales. Como dije, la población a la que fue destinada este estudio fueron los usuarios de salud mental que concurren a Rumbos, al Centro de Rehabilitación e Integración Comunitaria, y ahí sí podés, y la muestra estuvo conformada como una muestra no probabilística por conveniencia, y que la conformaron los usuarios que respondieron o que cumplieron con los criterios de inclusión, y que, bueno, por supuesto estuvieron dispuestos a participar. Si bien la muestra puede ser considerada una muestra menor o no representativa, justamente si bien fue un estudio de orientación cuantitativa, no buscaba extrapolar los datos ni ser generalizados, sino obtener estos datos más cuantitativos para dar continuidad a una orientación mixta en la fase que sigue de la maestría, para poder integrar otras metodologías, como por ejemplo una entrevista en profundidad o grupos focales, para seguir construyendo y profundizando acerca de esta perspectiva de las personas respecto de los modos. Un criterio que se tuvo en cuenta tuvo que ver con la frecuencia o con la cantidad de sesiones, llama el instrumento que voy a compartir después con ustedes, y se tuvo en cuenta que el 80% de las personas que
participaron del estudio habían compartido ya más de 20 encuentros, 20 sesiones con los terapeutas, lo cual daba un conocimiento mutuo que permitía completar el cuestionario. En este sentido, como ya mencionó Carmen, el modelo de relación intencional nos provee de instrumentos de evaluación. En mi caso, y para esta fase del estudio, yo utilicé la evaluación clínica de modos en la versión de la persona, es decir, la perspectiva de la persona, en la comunicación con su terapeuta. Así. Este modo lo que hace justamente es evaluar la percepción del usuario respecto de los modos que utilizó o que percibe que utilizó con mayor frecuencia su terapeuta durante la sesión, durante el encuentro, durante la intervención. Por lo tanto, ahí es donde viene la retroalimentación que recibe el terapeuta respecto de lo que va completando la persona. Está conformado por 30 ítems, es un cuestionario de autoinforme. En este caso, resulta importante mencionar que tuve que como trabajar junto con asistentes de investigación, porque lo que yo quería evitar era el sesgo en la respuesta de los participantes si quienes estuviésemos presentes mientras completaban en los cuestionarios fuésemos alguno de los terapeutas que compartimos con ellos cotidianamente. Las personas que participaron entonces como facilitadores para que puedan completar el autoinforme fueron personas que no eran conocidas por los usuarios, ni los usuarios las conocían a ellas. Estas 30 afirmaciones que contempla el CAMSE2, este instrumento, representan a los 6 modos de relación que les mencioné anteriormente. Quiere decir que 5 modos estaban incluidos, digamos, 5 afirmaciones, perdón, referían a cada uno de estos 6 modos. Y la escala Likert que utiliza este instrumento tiene que ver con la frecuencia con que el terapeuta ocupacional utiliza estas distintas maneras de relacionarnos con las personas. Esa escala es casi siempre, a menudo, a veces, pocas veces o nunca. Y también este cuestionario incluye posteriormente una sección de satisfacción para que las personas puedan reportar cuán satisfechos se sienten con los terapeutas que acompañan sus procesos. En el proceso de análisis, de procesamiento de todos los datos, que fue mucho, hubo un análisis comparativo. Bueno, ya dije que había sido un enfoque cuantitativo, entonces se hizo un análisis cuantitativo de distribución de frecuencias, y uno de los objetivos que yo me había planteado en el estudio era poder definir, detectar cuál era el modo más utilizado por los terapeutas ocupacionales de rumbos, es decir, buscar el modo prevalente. Esto lo pude hacer deteniéndome en el porcentaje de frecuencias mayor, que mayor había dado la consigna de casi siempre. En este sentido, se pudo detectar que el modo más frecuente utilizado por los terapeutas ocupacionales en rumbos fue el modo alentador. Recuerdan que el modo alentador era aquel que era proveedor de esperanza, que era la persona que daba ánimo a las personas, y este resultado condice con la formación que muchas veces tenemos los terapeutas ocupacionales, y también específicamente quizás en salud mental también, donde se espera que el terapeuta sea quien realmente, junto con el modo empático, que fue el segundo en prevalencia, el que acompañe justamente este sufrimiento subjetivo de las personas que acompañamos durante sus procesos. Se analizaron otras variables, y el segundo objetivo también específico que yo me había propuesto es, de igual manera, conocer el modo menos utilizado por los terapeutas ocupacionales en rumbos. Y en este sentido, acá vemos que el modo que las personas consignaron con mayor frecuencia como poco usados o nunca usados fueron el modo abogador y el modo colaborativo. El modo abogador, fíjense que en realidad es un porcentaje quizás un poco más significativo respecto de los modos prevalentes que veíamos antes, porque condice, yo creo, con este nuevo paradigma que está emergiendo de empezar realmente a considerar a las personas como sujetos de derecho, y es algo que en paradigmas anteriores, en donde era el terapeuta el que tenía como el poder, el control, quizás no nos hemos habilitado a empezar a advocar y a abrir oportunidades de participación a las personas. De igual manera puede pasar con el modo colaborativo, en el que de alguna manera se le da libertad constante a la persona y autonomía, y no esto que Carmen ha denominado de hacer por la persona, y que lamentablemente muchas veces la formación primaria, original que nosotros traemos de nuestra
carrera de pregrado, puede que haya quedado esta necesidad de que sea el terapeuta quien tome decisiones, el terapeuta quien dirija, y bueno, es una invitación a realmente despojarnos de esto y ser más colaborativos con las personas porque muchas veces necesitan de ello. Así fue como después se completó la escala de satisfacción que las personas tenían con el terapeuta, sentían respecto del terapeuta que los acompañaba, y bueno, los resultados fueron que el 63% se encontraba sumamente satisfecho con el terapeuta, el 27% muy satisfecho y el 10% medio satisfecho, sin haber obtenido respuestas de nada de satisfecho por parte de ningún usuario. Otra sección también pedía que las personas pudieran consignar qué aspecto de su terapeuta podría cambiar. Y en este sentido, cada uno de esos aspectos que se mencionaban que se mencionan en el instrumento, daba lugar a los 6 modos que se habían mencionado. Lo que se generó como resultado es que la mayoría está satisfecha con el terapeuta tal cual es, y las 2 respuestas quizás más frecuentes fueron que hay personas que esperan que su terapeuta sea más instructivo y otros que esperan que su terapeuta sea más empático. Pareciera que es contradictorio, ¿no? Que se pida, parecieran como que son contrarias estos 2 estilos, estos 2 modos, y no, son sumamente complementarios y posiblemente tenga que ver con las etapas en las que está atravesando cada persona. Por eso decimos que este modelo lo que nos desafía básicamente es hacer un terapeuta multimodal, que podamos tener esa flexibilidad de poder usar el modo no conforme a nuestra comodidad o a nuestras características de personalidad que quizás haga que nos sintamos más cómodos o representados con un modo, sino que realmente podamos aprender a movernos en los distintos modos, en tanto sea el modo más efectivo para dar respuestas a las personas. Por lo tanto, las reflexiones que puedo dejar a partir de mi estudio de investigación es que en la práctica se advierte la importancia que tiene, ¿no? Desarrollar estas habilidades interpersonales. Esto es algo clave en la relación terapéutica, sigue siendo un pilar fundamental en la recuperación de las personas. Por otro lado, la relación terapeuta nos interpela a los terapeutas ocupacionales al autoconocimiento, a la apertura, a la flexibilidad y a reivindicar esta intervención centrada en las personas y en sus necesidades. Yo realmente invito a este proceso. Para mí ha sido absolutamente transformador y revelador. Si bien hace muchos años que me desempeño como terapeuta ocupacional, realmente siento como una fuerza mucho más direccionada en este aspecto que siento que me ha enriquecido mucho en este último tiempo. Por lo tanto, escuchar las voces de las personas, conocer sus perspectivas, es un desafío que nos invita a los terapeutas ocupacionales, a lo que nos invita Taylor, que es a la autocrítica, a la autodisciplina, a la integración del sentir y del pensar, a la humanidad, al conocimiento, entre otros. La invitación está hecha y está en cada uno ver si la acepta o no. Bueno, y ahora, ¿no es cierto?, viendo la práctica centrada en las personas del MOJO y el IRM y cómo se complementan, ¿verdad? Lo que hemos hablado todo el rato, ¿no es cierto?, el proceso de inmersión de poder llegar y entrar en el mundo de la persona, ¿verdad?, en su microrealidad y poder conocer quién es esta persona, en su mundo relacional, ¿verdad?, en su mundo ocupacional, y cómo es esta persona, cuáles son sus características, haciendo ese proceso de inmersión, ¿no es cierto?, como hablamos, está dentro del modelo relación intencional, esta frase mía que es quitarse la bata blanca, quitarse el delantal blanco, ¿ya?, y llegar a ser parte de esa historia. Lo hemos hablado, ¿no?, este acercamiento, llegar a ser parte de, no esperar que lleguen. ¿Ah? El terapeuta, ambos 2 modelos, uno, ¿no es cierto?, amplificando aún más la relación intencional. Y ese mismo, ¿no es cierto?, llegar a la persona nos invita y nos resuena, ¿ya?, inmediatamente al autoconocimiento. A través del conocimiento del otro, me voy conociendo a mí. También lo hemos conversado hoy día.
No me voy conociendo a mí como terapeuta, ¿ya? Ambos modelos ofrecen autoevaluaciones, formas de pensar y sentir acerca de nosotros. Nos dan la oportunidad de conocernos como seres ocupacionales, de poder hacer esta autocrítica personal, ¿verdad? Autocrítica con tranquilidad, por favor, sin pegarse cachetas, pero autocrítica nos invita, son buenos modelos para nosotros, ¿ah? Nos invitan a hacerlo en una forma amorosa, ¿ya? En una forma, aquí está, te respeto, tú eres tal, ¿ah? Tú existes. Otro aspecto, que es también mi frase, digamos, pero es sentir, pensar y hacer con, ¿ah? La persona que se da en todo el proceso, ¿no es cierto?, de cambio, de transformación, y también a través de un continuo razonamiento terapéutico y un razonamiento interpersonal que habló Lucia Poletti recientemente, ¿verdad? Ambos, ¿no es cierto?, el razonamiento se hace con el mojo, se integra a la persona activamente a confeccionar, a co-construir este razonamiento acerca de sí mismo, cuando tiene las capacidades, ¿verdad?, para hacerlo. Y el modelo de relación intencional lo que hace es pensar y sentir acerca de la persona. Se basa en estas características que Luli les explicó, ¿ya? Se basa, por lo tanto, ambos dos de diferentes maneras y complementarias, ¿verdad?, aportan a este sentir, pensar y hacer con, y no para. Y nos dan la posibilidad ambos de saber cuándo el modelo de ocupación humana tiene un esplendor de la rigurosidad de la evaluación, ¿no es cierto?, y parámetros para darse cuenta cuándo somos necesarios o no. En la mesa redonda se habló, ¿verdad?, cuando los padres ya decían algo, pero a veces sin hablar uno se da cuenta, ¿ah? Cuando las cosas están listas, cuando el ambiente y la persona comienzan a integrarse, ¿no es cierto?, y uno ve que otros son, como decían ellos, ¿no es cierto?, los facilitadores, justamente. Entonces, el saber cuándo y cómo dejar ir nos hace pensar, ¿no es cierto?, sigan buscando personas que volver a hacer esto. Cuán importante es considerar todo este proceso que ambos modelos entregan, ¿verdad?, a las personas. Realmente hacen que las personas sean las protagonistas de su propia narrativa, ¿ya? Ambos modelos apuntan a lo mismo, ¿ya?, de diferentes formas y apoyando de diferentes maneras, ¿ya? Pero el complemento, ¿no es cierto?, del modelo de relación intencional al modelo de ocupación humana lo hace más para el terapeuta ocupacional una forma completa y segura de poder facilitar y poder salir de la duda también si lo hacemos o no lo hacemos correctamente no es la palabra, lo mejor posible. Por lo tanto, esto nos lleva a llegar a ser un mejor terapeuta, lo mejor que podamos. Ese es un mejor terapeuta, que utilice sí mismo, ¿no? Nos utilicemos a nosotros, nuestras personas, como el instrumento más importante en conjunto con la participación, ¿ya? Instrumento más importante del terapeuta ocupacional es el sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, de ahí cobra la importancia que Gilhoff le comenzó a dar a esta relación empática de confianza y de respeto profundo, y se profundiza en el proceso de remotivación, exactamente, y se complementa sumamente bien y más precisamente con el modelo de relación intencional. Pero eso no termina ahí, es un proceso, estamos hablando de proceso de transformación constante a través de nuestra práctica, ¿verdad? El que nosotros nos vamos mirando, nos vamos autoconociendo al conocer al otro y vamos razonando y vamos siendo cada vez
tratando de ser, intentando, intencional, intentando además llegar a ser un mejor terapeuta. Luli, ¿alguna acepción que quieras hacer? No, creo que esto que decís, el tratar de ser el mejor terapeuta, ese es, me parece que es la meta, es el norte. Un mejor Coincido. terapeuta, centrado en nuestros principios, ¿no es cierto?, que vimos centrados en las personas. Con una bomba los dos juntos. Por lo tanto, esto mismo, ¿no es cierto?, que hablábamos del sentido social, sentido personal, ¿verdad?, de la ocupación humana, de esta, justamente considerar tan importante el hecho de ser persona porque el otro me reconoce como tal. Eso son los fundamentos del proceso de remotivación. Es la naturaleza transpersonal de la abolición, de la motivación, del sentido de ser. Y con eso, ¿no es cierto?, lo queremos dejar, porque ya es más o menos tarde, pero para que reflexionemos, ¿no es cierto?, acerca de nuestra práctica. Nuestra práctica. Muchas gracias. Luli. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Sí, a vos, Carmen. gracias a ti. Muchas gracias a Carmen, a Luli, por esta inspiradora presentación de cierre, ¿cierto? Que nos deja a todos como con el corazón y el pecho bien hinchado, encuentro, por haber elegido también este quehacer, la importancia que nos dejan también de mirarnos a nosotros como el principal propulsor, la principal herramienta terapéutica, y cómo hacemos simbiosis con las personas que ayudamos en su proceso, en su andar. Siento que fue un hermoso cierre y eso también lo pueden ver después con más calma en el chat, con todos los agradecimientos y a todos los que nos inspiraron. Así que ahí las invito también para que puedan revisar con más calma todos los mensajes de gratitud hacia ustedes. Así que muchas gracias.